¿Qué tal, mis amados hermanos? Un gusto saludarles nuevamente. Que Dios les bendiga. Esperamos en el Señor que se encuentren bien, hermanos. Y también esperemos en el Señor que ya pronto toda esta situación mejore para volver a reunirnos en la iglesia, para seguir tomando las clases ya reunidos juntos en la iglesia. Pero por el momento vamos a continuar con la ayuda de Dios y pues gracias que nos permite tener esta oportunidad y este medio de seguir compartiendo la palabra de Dios, seguir estudiando, seguir aprendiendo. Así que pues le damos gracias a Dios que tenemos esa oportunidad, hermanos, y vamos a aprovecharla lo más que podamos. Bueno, pues vamos a continuar entonces con lo que estamos tratando, con el tema que estamos viendo. Estamos viendo la carta a los Colosenses. La clase pasada estuvimos viendo el versículo 6 y 7. Recuerden ustedes que el tema que estuvimos tratando en esos versículos, en el que el apóstol exhorta a la iglesia a sujetarse firmemente al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquel evangelio verdadero que fue predicado por los apóstoles, y que llegó a nosotros por medio pues de las escrituras. Lo tenemos a nuestra mano, tenemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la palabra de Dios o en la Biblia. Y por cierto, hermanos, les agradezco a los hermanos que enviaron su comentario en relación al versículo 8 que les pedí, que les envié la actividad para que ustedes armaran conforme a los significados de las palabras en su original, sus significados originales, pudieran ustedes armar la interpretación de ese versículo. Es un poco difícil y complicado, pero con gusto lo hago. Nada más es una pequeña dinámica que tuve con ustedes, porque sí, pues interpretar un versículo es importante estudiar, es importante investigar, y yo lo hago con mucho gusto, pero sí lleva un poco de tiempo. Pero la idea es esa, estudiarlo para compartir con ustedes lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos enseña cada día. Así que gracias por los hermanos que participaron, hermanos que no participaron, alguna situación o alguna razón tuvieron para no poder hacerlo, pero les dije que hoy íbamos a continuar y le vamos a estudiar ya el versículo 8. Así que vamos a continuar. Siguiendo la carta y el contexto de la carta, notamos que el apóstol coloca al Señor Jesucristo en esa posición sublime en la que todos nosotros debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo cristiano debe de tener en su mente y en su corazón a Jesucristo en la posición en la que debe de estar, ¿sí? Entonces yo les pido que ustedes repasen el capítulo 1 del versículo 15 al 22. En esos versículos Pablo muestra al Señor Jesucristo en la posición o en el lugar que le corresponde tener en nuestra mente y en nuestros corazones. Se lo recuerda a la iglesia de Colosas y nos lo recuerda a todos los cristianos. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué representa Jesucristo para nosotros? ¿Y en qué lugar debe de estar el Señor Jesucristo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida? Repasen capítulo 1 del 15 al 22 de Colosenses. El versículo 8, hermanos, es una advertencia muy seria sobre lo que pasa cuando no nos sujetamos, cuando no tenemos el conocimiento adecuado de la palabra de Dios. A simple vista, si nosotros leemos el versículo muy, vamos a decir, a la ligera, por decirlo de esa manera, aparentemente el versículo nada más nos dice que no nos dejemos engañar por las situaciones de las que habla el versículo, ¿no? Pero cuando nosotros, que ya ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver el significado original de las palabras utilizadas en este versículo, nos vamos a dar cuenta que es más grave el asunto de lo que leemos. Por eso mi
intención de la dinámica era esa, que ustedes vieran el significado original de las palabras para que vean cuán profundas son las palabras del versículo y en la advertencia que nos está dando en el versículo 8. Dice el versículo 8 de Colosenses 2: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cada uno de ustedes le dio su interpretación y a mí pues me corresponde ahora dar la mía de este versículo. Sería esta, para mí, sería esta. ¿Qué es lo que quiere dar a entender el versículo? Bueno, se los voy a leer. Dice: estén alertas y aléjense. Acuérdense que eso es lo que dice: miren, estén alertas y apártense, aléjense cuando escuchen a hombres cuyo único objetivo es apartarlos de la verdad y esclavizar sus mentes, haciéndoles creer que el ser humano puede encontrarse o puede encontrar a Dios haciendo a un lado al único y verdadero camino. Este es Jesucristo. Ellos piensan que sus rituales, sus leyes, incluso que la creación misma puede unirlos a Dios, ignorando la verdad y queriendo que los demás crean su palabrería. Esa es la idea que yo plasmé utilizando todas las palabras que les envié en relación a este versículo. Pero si nosotros nos vamos palabra por palabra, pues recuerden ustedes que les envié que las filosofías se referían más a enseñanzas judías, sobre todo, a eso se refieren las filosofías. Huecas sutilezas nos habla, las palabras utilizadas aquí son palabras vanas, palabras que no tienen ningún valor, que carecen de significado. Y las tradiciones de los hombres, obviamente está hablando de las tradiciones judías, de la obediencia a la ley judía y a sus tradiciones, conforme a los rudimentos del mundo. La palabra rudimentos pues se refiere a ese pensamiento del ser humano que desconoce de Dios y que piensa que su vida está regida por los astros. Todos conocemos los famosos horóscopos y mucha gente piensa en esas cosas, o que el sol o la luna u otros aspectos de la naturaleza tienen que ver con el control de la vida del ser humano. O sea, cuando la mente del hombre desconoce a Dios, desconoce que Él es el que gobierna el universo, y como desconoce a Dios, pues en su mente comienza a pensar, a imaginar cuáles son las razones del porqué de las cosas, y pues en su mente limitada comienza a inventar cosas, y eso es lo que se refiere a los rudimentos del mundo, cuando el ser humano ignora completamente a Dios y piensa que todo lo que está a su alrededor pues interviene en su destino y en su vida. Bueno, los principales protagonistas de esta advertencia no eran los gentiles, básicamente, sino los propios judíos. Ellos eran a los que iba mayormente dirigida esta carta, dirigida estos versículos. Al fin y al cabo, los gentiles tenían dioses que no eran ni reales. El problema estaba en los judíos, que ellos sí conocían al verdadero Dios, pero no habían entendido las escrituras. Recuerden ustedes que los griegos, mayormente se refiere a ellos, a los gentiles en esta carta, pues ellos se pasaban su vida buscando razones de las cosas. De ahí viene la filosofía. La filosofía griega viene en que los griegos se la pasaban pensando y
y razonando cómo es que las cosas funcionaban o cuál era la razón de las cosas. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 17-21. Recuerden que una vez llegó el apóstol Pablo a predicar a Atenas y dice y narra ese versículo que los atenienses y los extranjeros que vivían ahí, pues lo único que se interesaban era en decir o en oír algo nuevo. Todo lo que era conocimiento nuevo para ellos, ellos estaban dispuestos a escuchar, dispuestos a oír. ¿Por qué? Porque, les vuelvo a repetir, el griego siempre había sido de estar investigando y buscando el porqué y la razón de las cosas. Pero por su parte los judíos, en su celo de conocer al Dios verdadero, querían que los gentiles cumpliesen sus leyes y rituales para unirse a Dios. Y con eso, ¿qué es lo que hacían? Que dejaban a un lado la fe en Jesucristo y lo ponían como un complemento a lo que según ellos era más importante. En la actualidad podemos ver cómo religiones, sectas, han dejado precisamente a un lado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y han dejado a un lado la palabra de Dios como lo principal y como el principal fundamento de nuestra fe, de nuestro conocimiento del Señor, y han introducido, llámese libros, llámese leyes, llámese rituales, y le han quitado el valor al Evangelio de Jesucristo. Le han quitado el valor a la obra de Cristo en la cruz y han metido esas cosas que les comento ahorita, sus propios libros, sus propias leyes, sus propios rituales. Algunos incluso le han agregado al Evangelio otro Evangelio, pues. Y de esa manera, pues menosprecian la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que no es nuevo el asunto que estaba pasando la iglesia de Colosas en la actualidad. Seguimos pasando y siguen sucediendo esas cosas. Por mencionar algunos grupos, tampoco quiero ser muy acusar a esos grupos, pero sí estos grupos religiosos tienen esas características de agregarle a la palabra de Dios o agregarle a la obra de Cristo pues sus propias ideas y sus propias doctrinas. Están, por ejemplo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos mayormente como los mormones. Cuando tengan oportunidad de investigar un poco de ellos, lo pueden hacer. Pues ellos, aparte de la palabra de Dios y de la Biblia, ellos tienen un libro llamado el Libro de Mormón, que según ellos es un evangelio anexo a la Biblia. ¿Sí? El evangelio, la Biblia que tenemos nosotros, según ellos, fue dada el evangelio para el viejo mundo, y su Libro de Mormón es un evangelio dado para el nuevo mundo. Así que tienen ellos así su doctrina media rara, pero tienen, según ellos, pues el evangelio que tienen ellos, que es el Libro del Mormón, según es un anexo o un complemento de la Biblia. Los Testigos de Jehová es otro grupo que también pues ellos sí están muy apartados de la verdad de Dios, muy apartados del Evangelio de Cristo. No hay mucho, no tengo que entrar mucho al tema de los Testigos de Jehová, pero es un grupo completamente ajeno a lo que dice la Biblia que debe de ser la iglesia de Cristo. La iglesia adventista del séptimo día, conocido como sabáticos, también tienen unas ciertas situaciones ahí con las leyes del Antiguo Testamento que ponen muy rigurosamente y que casi lo hacen como un requisito para la salvación y para la comunión con Dios, ¿no? Y pues obviamente la Iglesia Católica, que también pone sus libros, sus tradiciones, sus propias leyes, aún estando en contra de lo que dice la Biblia. Así que ellos no solamente la Biblia la tienen, o no solamente leen la Biblia, sino también sus tradiciones como complemento de lo que según ellos no está escrito en la Biblia.
Y así es un ejemplo de muchos más otros grupos que pues no han comprendido verdaderamente la obra del Señor Jesucristo en la cruz y no han comprendido la palabra de Dios. Por eso, así como le pasaba a Colosas, que esos grupos judíos querían agregar otras cosas al Evangelio, pues lo mismo pasa en la actualidad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de conocer la palabra de Dios, hermanos. Debemos estar bien firmes en lo que hemos creído. El versículo número 9, vamos a continuar con el versículo 9 de Colosenses 2, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, aquí nos da ya el apóstol la razón principal por la cual debemos apartarnos de todas esas mentiras. Porque aquí ya nos está dando y nos está recordando el apóstol nuevamente lo que nos estaba narrando en el capítulo 1. Por eso la antesala de este capítulo 2 es la posición que Pablo le da al Señor Jesucristo en el capítulo 1. ¿Para qué? Para que cuando llegara a esta parte donde nos da el consejo de tener cuidado con las falsas doctrinas, el versículo 9 lo que hace es precisamente, ya que en nuestra mente está quién es Jesucristo, nos dice: apártense de todas esas doctrinas. ¿Por qué? Porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el versículo 10 dice: y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Algo importante aquí es esta parte donde dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí el apóstol nos está recordando unas expresiones que están en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 30, donde dice el apóstol Juan, donde está hablando el Señor Jesucristo, y donde él dice: yo y el Padre uno somos. Aquí dice: porque en él habita corporalmente toda la deidad. Ahí Juan dice: yo y el Padre uno somos, dice el Señor Jesucristo. Y en Juan 5:23 también dice que el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Entonces, el versículo 9 nos dice que en la persona de Jesucristo, en la figura de Jesucristo, habitan, eso es lo que quiere decir la palabra habitar, permanecer o morar. Pero no morar temporalmente, sino morar indefinidamente. Dice: la totalidad de los atributos del carácter, la personalidad, la gloria y los poderes de Dios. En otras palabras, afirma lo innegable, que Cristo es Dios. Muchos grupos niegan esa verdad, pero aquí en el versículo 9 eso es lo que nos está diciendo, que Dios mora en Cristo, que todo lo que Dios es mora en Cristo. Por eso dice Juan: yo y el Padre uno somos, hablando en las palabras del Señor Jesucristo, obviamente. Y nuevamente Juan 5:23 dice que el que no honra al Hijo no honra al Padre. ¿Por qué? Porque en Jesucristo está la plenitud de Dios, está Dios completamente. Todo lo que es Dios está en Cristo. Y eso es lo que no entienden muchas personas, que Jesús es Dios, Jesucristo es Dios. Si interpretamos el versículo 10 como una pregunta, porque dice: y ustedes estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si nosotros tomamos el versículo 10 y lo convertimos en una pregunta, nos quedaría más o menos así: si en la persona de Cristo está Dios, el Dios mismo, el creador, el Dios del universo, ¿qué necesidad tienen de estar buscando en la creación la forma de unirse a Dios?
Esa es la pregunta. Si ustedes ya tienen a Jesucristo en quien está Dios mismo y que es el Dios mismo, ¿qué necesidad tienen de estar buscando por otro lado en donde no lo van a encontrar? Si Cristo es el soberano sobre todas las cosas y sobre los seres celestiales incluso, a quienes esos grupos judíos querían exaltar por encima de Cristo. Y más adelante habla del culto a los ángeles. Por eso menciona esta parte de que Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, de todos los seres angelicales y celestiales, Jesús está encima de ellos. Entonces el versículo 10, ese es más o menos, si nosotros lo entendemos así, nos está preguntando qué necesidad tiene el ser humano de buscar en otro lado en donde no va a encontrar todo lo que está en Jesús, que es el mismo Dios. Ahí es donde debe ir a buscar las personas, la gente, el conocimiento. Ahí es donde deben de buscar las personas la reconciliación con Dios. En Cristo, no en ningún otro lado. Ni en ninguna religión, ni en ningún ritual, ni en absolutamente ni una sola creación, más que en Jesucristo mismo, porque Dios está en Cristo y Dios es Cristo. Eso nos está diciendo el versículo 10. Si en Jesús está todo y ustedes están completos en Él, ¿qué están buscando? La iglesia está completa en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu de Cristo. Y si en Cristo está Dios completo y Cristo vive en nosotros, ¿acaso no estamos completos también con Cristo? Entonces, ¿por qué la gente se tiene que ir a buscar a otros lados? Se lo está diciendo a aquellas personas que no han comprendido la palabra de Dios. Quisiera entrar al versículo 11, hermanos, pero es bastante largo y quisiera que ustedes analizaran un poco este versículo y les voy a hacer unas preguntas para que ustedes analicen un poco este versículo, para que ustedes reflexionen un poco sobre el versículo 11, porque es un tema interesante también. Y la primera pregunta que tengo ustedes para el versículo 11 es, en primer lugar, ¿qué tiene que ver la circuncisión en el contexto de este versículo, de este capítulo, de todo el libro de Colosenses? ¿Por qué tiene que mencionar el apóstol la circuncisión? ¿Qué es la circuncisión? ¿Por qué la circuncisión? ¿Y qué tiene que ver con la iglesia la circuncisión? ¿Por qué lo menciona el apóstol Pablo en este versículo? Eso es lo que quiero que reflexionen sobre este versículo. ¿Por qué lo menciona el apóstol? Y eso es importante entender. Es regular, así que lo vamos a dejar hasta acá y en la próxima clase vamos a ver este versículo muy bonito y les quiero dejar también que lean ustedes el libro de Génesis capítulo 17. Tiene que ver con el tema del versículo 11, así que y les va a responder muchas de sus dudas. Pues lo vamos a dejar hasta acá, hermanos. El versículo 8, 9 y 10 lo acabamos de ver. Recapitulamos. El versículo 8 nos habla sobre la advertencia que nos da el apóstol Pablo, no solo a la iglesia de Colosas, sino a toda la iglesia de Cristo, a apartarse de todas aquellas personas que hablan puras mentiras y que no le dan el lugar a Cristo que debe de tener y que menosprecian la obra de Jesucristo en la cruz. Versículo 9, ¿por qué? Porque en Jesucristo está Dios y la iglesia está completa en Cristo y no tenemos que estar buscando en ningún otro lado más que en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En Él está el conocimiento, en Él está la sabiduría y sobre todo en Él está
nuestra reconciliación con Dios y nuestra vida eterna. Vamos a dejarlo hasta aquí. Les repito, lean y analicen el versículo 11 del capítulo 2. Que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a terminar la clase de hoy. Sigan leyendo, sigan también mandándome sus preguntas. Si tienen preguntas, sus comentarios, mándenmelos a mi WhatsApp, o ya sea al grupo o personalmente, como ustedes gusten, lo pueden hacer. También continúen viendo pues los videos que se siguen subiendo. También ahí pueden hacer comentarios en los videos de YouTube y seguir compartiendo. Por cierto, espero que hayan abierto el enlace que les mandé de los libros y que ya los que tienen la oportunidad de leerlos, pues sí necesitan pues una computadora porque son PDFs, pero que tengan la oportunidad de leer esos libros, y espero poder seguir subiendo libros para que sigan leyendo, hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima clase.